cómo veían los Estados Unidos la parte oriental de Asia para los próximos años. En el último programa, que no estaba usted, habíamos hablado de la visión de Putin. Sí. ¿Cómo ve o cuál es la política que está siguiendo? Entonces, lo habíamos comentado, y yo quería que usted me dijera con qué criterio podíamos analizarlo, y es que al final quedan dos jugadores nada más, que son Estados Unidos y Rusia, y la posición que era muy clara de Estados Unidos, que es beligerante, contra la posición rusa, que es de aguantar, y lo que yo había dicho en el último programa es que durante estos 15 años últimos, lo que había hecho Putin había sido ir subiendo poco a poco el nivel de confrontación, manejándose con mucho cuidado para permanecer en el poder, de manera que, por ejemplo, habíamos hecho una enumeración de los conflictos, 2002 y 2004. Yo creo, José María, que Putin hay claramente una frontera entre una primera etapa de resistencia y de presencia activa en la escena internacional para no entregarse al dominio unilateral de Estados Unidos y después. Y esa frontera la marca Crimea. Pero yo, don Antonio, esa frontera está muy claramente desmarcada como ya resultado y resolución del renacimiento ruso. Sí, señor. Pero el punto de inflexión, desde mi punto de vista, además no me olvidaré nunca porque recuerdo hasta el nombre del bar en el que estaba cuando lo leí en el periódico. Sí. La intervención de las tropas rusas en 2008 en Georgia. Sí. Esa intervención ha sido la primera intervención de tropas rusas en un país aliado de los Estados Unidos desde la caída del comunismo, desde el año 91. Sí. O sea, Rusia no se había significado en el 2004 en lo de Ucrania, ni se había opuesto, pero no había hecho movimiento. En lo de Georgia en 2004 tampoco, pero es que en el 2008 ya cuando fue atacada Osetia y Abjasia, ya Rusia introdujo su ejército y ganó. Entonces, eso no se lo perdonan los Estados Unidos. Eso ya fue, desde mi punto de vista, la inflexión que ha permitido que luego haya ocurrido lo de Crimea. Y ahí ya es donde sí estoy de acuerdo completamente al 100% con usted en que ya Rusia está segura de que puede ser competidor de los Estados Unidos al mismo nivel. No al mismo, todavía, pero no porque tenga menos recursos, sino porque tiene menos voluntad política. Obama ni siquiera tiene que tener voluntad política. En la esfera internacional está arrastrando una inercia, una rutina del imperio. Y eso es lo que no tiene Putin. Entonces, como él no tiene la rutina, tiene que cada medida meditarla y sopesarla. Mientras que en Estados Unidos es la maquinaria imperial la que actúa y le da hecho el camino. Esa es la diferencia. Y además, Rusia ha adelantado tecnológicamente en el plano militar a Estados Unidos, porque lo que Rusia estaba manteniendo la paz que ha tenido tiempo de investigar y de adelantar y pagar mejores investigaciones para mejorar su armamento. De hecho, estos sistemas S-500 que van a implementar es que ya hacen a Rusia completamente invulnerable a lo que tengan los Estados Unidos. Es que es una cosa tremenda, porque Estados Unidos, que ha estado empantanado en Afganistán y en Irak, ha perdido un tiempo precioso para adelantar en tecnología. Ahí Rusia, que ahora mismo es militarmente superior desde mi punto de vista, creo que le conviene seguir manteniendo la paz, porque de esa manera va a poder establecer esos vínculos que quiere establecer con China, esa ruta de la seda. Si el Pentágono consigue que Rusia se meta en conflictos, van a paralizar económicamente a toda Asia. Hombre, una suerte para Putin es que el Reino Unido crece la corriente que está separando a Inglaterra, a Gran Bretaña, de la política internacional de Estados Unidos. La está separando de hecho, no en teoría. Siguen siendo el aliado específico y especial de Estados Unidos en Europa, en el mundo. Pero es que hay un movimiento muy profundo en el Reino Unido para estar menos presente en la esfera internacional. Y eso favorece muchísimo a Putin. Que yo lo uno también al informe que tanto repito de la Cámara de los Lores, que cuando advierten que Rusia tiene razón y que se han interferido en el terreno que es competencia y dominio internacional de Rusia, hablo internacional, no nacional, no soberano, pues eso lo uno a que en la campaña actual que destacan ya los periódicos españoles de hoy es que Inglaterra está apartándose, eso lo digo para tu conocimiento, en el país, en la página 2, bajo el título de El ocaso del imperio, se refiere al imperio británico. Sí. La política internacional del Reino Unido ha quedado arrinconada en la campaña electoral. Y esto es la primera vez que sucede desde, bueno, no digo desde la Guerra Mundial, sino durante todo el siglo XIX.
Desde que tomó el dominio el Reino Unido, el Imperio Británico sobre el español, es la primera vez que retrocede, porque hasta ahora no lo había disputado el dominio de Estados Unidos. Lo que había buscado es la alianza con Estados Unidos para conservar su dominio internacional, y esto es una noticia de primera importancia. Luego, otro artículo hay en El País, todo esto lo digo para orientar en tus investigaciones. Sí, además, fíjese, antes de que lea la siguiente noticia, hasta qué punto tiene usted razón. He leído, y ahora no consigo encontrar dónde, que en una comisión británica, del gobierno británico, relativa a seguridad nacional y a defensa, ha corroborado lo de la Cámara de los Lores. Que los Estados Unidos y la OTAN están equivocando su política. Completamente. Esto lo ha dicho oficialmente una comisión de investigación. Pues fíjate qué alegría para mí ver confirmadas nuestras posiciones, primero por la Cámara de los Lores y ahora por quién. Pues no recuerdo exactamente el nombre de la comisión, las siglas eran C y latina J. Como hago un repaso rápidamente de noticias, le prometo que se lo diré. De acuerdo. Y luego, segundo tema, de lo mismo, de la importancia que esto favorece muchísimo a Rusia. Otro titular. Escocia desafía el futuro del Reino Unido como potencia nuclear. El sistema de submarinos Trident, puntal del poder militar del país y pendiente de una millonaria renovación, salta al debate político por la oposición del nacionalismo. Es decir, otro dato que favorece muchísimo, pero muchísimo más de lo que puede imaginar hoy, a los intereses y a las posiciones estratégicas defendidas por Rusia. Todo esto yo creo que sería englobable en una especie de estrategia de toda Europa. Esto que está sucediendo en el Reino Unido, con mucha más razón, está condicionando la situación de la política internacional de la Unión Europea, que no la ha tenido nunca, mientras que Inglaterra tenía la política internacional de ser aliado preferente de Estados Unidos. La Unión Europea no tenía política internacional porque, por un lado, se amparaba en las guerras iniciadas por Estados Unidos para apoyarla, como Tony Blair y Aznar, en la de Assad, en la de Irak, y también en la de Afganistán. Pero ahora es distinto. Al separarse el Reino Unido, que forma parte no del euro, pero sí de la Unión Europea, y el peso y la tradición de la diplomacia inglesa es tan superior a todo lo que hay de esbozo internacional en Europa, la situación de incapacidad de la política internacional europea solo es comparable a la de Margallo, si es que no son superiores. Bueno, pues eso favorece muchísimo a Putin. Las noticias que nos llegan de la campaña electoral, el olvido, el desprecio a la situación internacional, que antes eran situaciones de preferente atención por parte del electorado inglés. Así es. Para que tengamos unas cifras, tanto Estados Unidos como Rusia, como claro, ya hemos comentado muchas veces que es imposible que se enfrenten directamente a dos potencias nucleares. Lo que quieren es una guerra de aliados, a ver quiénes consiguen tener más aliados. Entonces, los Estados Unidos, que históricamente han tenido de aliados a Canadá, Australia y Japón, pues ahora que la Unión Europea, con Inglaterra adentro, se está un poco despegando de esa alianza porque ven que el futuro, sobre todo económico, no está en Estados Unidos. Rusia, por su parte, de aliados, ¿quién tiene? Tiene a los BRICS, que es Brasil, India, China, más gran parte de Latinoamérica, con la cual está estableciendo nuevos pactos. Ya ha ido allí Shoigu, el ministro de Defensa y demás, y el norte de África, por ejemplo, en Siria. Entonces, Rusia, de aliados, tiene un 60% del PIB mundial. 2/3 de la población mundial son aliados de Rusia y 3/4 del territorio del mundo. Si a eso le sumamos el desacople paulatino que está sufriendo de la Unión Europea, Francia y Alemania, y ahora ya se añade su aliado histórico, que es Inglaterra, el Reino Unido, pues fíjese. Desde luego. Hay una desesperación en Estados Unidos. Es que Estados Unidos, además, en este momento, donde Obama sufre el desgaste de la discriminación racial con los asuntos de Baltimore, como otros, pues claro, todo eso unido hace que la postura de Obama es de debilidad en la política internacional, porque está en su patio casero, tiene el problema no resuelto del racismo. Empeorado, don Antonio, además, por la situación económica, no solamente, bueno, efectivamente, ¿quiénes son los que económicamente están peor en Estados Unidos? Son los tanto negros como latinos. No debo de dar por terminado el asunto de la liquidación de los restos del Imperio Británico y su desaparición previsible
de la escena internacional sin referirme a unas declaraciones que aparecen en el diario El País bajo una información que tiene como título "El ocaso del Imperio Británico y la política internacional del Reino Unido ha quedado arrinconada en la campaña electoral porque Inglaterra y Gran Bretaña rehúye las intervenciones tras los fiascos de Irak y Afganistán", y que también incluso se difumina el debate sobre la Unión Europea pese al referéndum que promete Cameron para el año 17, pues quiero terminar esta información sobre la disminución notable de la presencia del Reino Unido en la política internacional y por tanto de su influencia en la política internacional de Estados Unidos. Voy a leer las palabras pronunciadas ayer por Lord Renwick, que representó al Reino Unido en la política exterior durante 32 años. Y este viejo diplomático acaba de decir que en el fondo lo que vemos, literalmente entrecomillado, es un fracaso no solo del liderazgo de Cameron y Miliband, sino que hemos perdido la voluntad de influir en el mundo y que lo temible es que un día nos despertaremos y veremos que ha sido un desastre para nuestro país. Con eso termino mi interpretación de los acontecimientos favorables en la política internacional a Putin por la disminución de la capacidad de intervención exterior de Estados Unidos.